Pone el artículo 111, fracción tercera del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz y los artículos 9, numeral 1, incisos A, B y C, y 13, numeral 1, inciso B, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta sesión. Concurre a la misma el ciudadano don Enrique Castro Bernabe en su carácter de secretario ejecutivo de este organismo, fungiendo como secretario del Consejo General. Señor secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Con mucho gusto, señor presidente. Buenas tardes a todas y todos. Si me lo permite, antes de pasar, verificar la existencia de esta sesión del Consejo General, quiero dar cuenta del oficio OPLE, diagonal CEEBZ, diagonal 016-2019, que fue presentado en la presidencia del Consejo General el día de ayer, martes 19 de marzo del año en curso, mediante el cual la consejera electoral Eva Barrientos Cepeda informa que por cuestiones personales no podrá asistir a la presente sesión extraordinaria. Con esta previsión procedo a verificar la existencia del quórum. Consejeras y consejeros electorales. Tania Celina Vázquez Muñoz. Presente. Gracias. Consejero Roberto López Pérez. Sí. Gracias. Consejera Mabela Ceret Hernández Meneses. Gracias. Consejero Quintín Antardo Varganes Escandón. Gracias. Consejero presidente José Alejandro Bonilla. Gracias. Acosa también la presencia de las y los representantes de los partidos políticos. Por el Partido Acción Nacional, Misraín Eligio Castelán Enríquez. Gracias. Partido de la Revolución Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel. Gracias, bienvenido. Partido del Trabajo, Karen García Sánchez. Gracias. Partido Verde Ecologista de México, Carlos Daniel Bueno Montaño. Gracias. Movimiento Ciudadano, Daniel Márquez Aburto. Presente. Bienvenido, gracias. Partido Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. Sí. Gracias. Su servidor secretario Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes 12 integrantes de este Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar, señor presidente. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso B y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión, señor secretario. Señor presidente, hago constar también la presencia del consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas. El primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día, el cual ha sido turnado a las y los integrantes de este consejo, mismo que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. Proyecto de orden del día número 1, lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día número 2, proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el criterio general de interpretación relativo a las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan obtener su registro como partido político local y que no han presentado la documentación que acredite la creación de la persona moral alta ante el Servicio de Administración Tributaria ni apertura de la cuenta bancaria ante alguna institución financiera. Es el proyecto de orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración del proyecto del orden del día. Señor secretario, consulta en votación su aprobación. Con gusto consulto a las consejeras y consejeros electorales. Se aprueba el proyecto de orden del día. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado en sus términos por unanimidad, señor presidente. Integrantes del Consejo General, Si me lo permite, señor presidente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 24, numeral 3 del reglamento de sesiones de este Consejo General, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos al punto del orden del día de la presente sesión que ha sido previamente circulado. Integrantes del Consejo General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. Consulte en votación su aprobación, señor secretario. Consulto la dispensa solicitada por esta secretaría. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Está aprobada la misma por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Señor presidente, el siguiente punto se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el criterio general de interpretación relativo a las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan obtener su registro como partido político local y que no han presentado la documentación que acredite la creación de la persona moral alta ante el Servicio de Administración Tributaria ni apertura de la cuenta bancaria ante alguna institución financiera. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, el proyecto de acuerdo
correspondiente a este punto ha sido circulado. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. Consulto a los integrantes del Consejo. Consejero Roberto, en primera ronda tiene el uso de la voz el consejero Roberto López. Adelante. Muchas gracias, consejero presidente, compañeras consejeras, compañeros consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, medios de comunicación, compañeras y compañeros del OPI. Buenos días, tardes, tengan todas y cada uno de ustedes. En congruencia con lo que se señaló en la sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Fiscalización celebrada el día 11 de marzo, considero pertinente y necesario destacar que el punto toral que hoy se pone a consideración de este órgano colegiado electoral radica en encontrar un punto intermedio o de equilibrio que nos permita, por un lado, como organismo público electoral local, no transgredir el derecho humano de naturaleza político-electoral y, por otra parte, seguir garantizando la función fiscalizadora en términos de eficacia, eficiencia y oportunidad en los términos que mandata la Constitución y la legislación local, buscando también, por supuesto, colocar, como se ha hecho en esta institución, en términos de equidad e igualdad a las distintas organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden constituirse como partido político local. En ese sentido, antes que nada, quiero agradecer a la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, así como a la ingeniera Mabel Aceret Hernández Mereces, integrantes de la comisión, por su apertura al diálogo y a la búsqueda de alternativas integrales de solución de este tema que nos ocupa, así como a el resto de las y las consejeros electorales que estuvieron de manera activa participando también en este análisis y mejores reflexiones. Con fundamento también en el artículo 33 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, me propongo, y en congruencia también con lo que se dijo en la Comisión de Fiscalización señalada, sugerir un engrose, el cual puedo resumir en los siguientes aspectos. Primero, sería importante reforzar la motivación correspondiente a señalar en que la falta de entrega del acta constitutiva de las organizaciones de ciudadanos, la cédula fiscal y la apertura de la cuenta bancaria no puede traducirse en que este órgano electoral pueda de alguna u otra forma restringir el derecho fundamental de asociación política, y por lo tanto se sugiere en apego a la acción de constitucionalidad 22-2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razonar los términos de los alcances de los objetivos de los citados requisitos, que básicamente se constriñen a decir que sirven como un mecanismo para garantizar un control efectivo de los egresos e ingresos de las organizaciones y además verificar en términos estrictos el origen lícito de los recursos que se usen a efectos de poder trabajar en aras de buscar la constitución como un partido político local. Y evidentemente en esa sentencia lo que se razona es que es necesario que se abra una cuenta ex profeso para ir verificando las entradas y las salidas de sus recursos. Por otra parte, se sugiere robustecer el por qué la fiscalización sobre estas organizaciones no se va a detener aun cuando al día de la fecha no hayamos recibido los requisitos mencionados, es decir, la cédula fiscal, el acta constitutiva y los datos de la cuenta bancaria, razonando en el acuerdo que hasta en tanto no se presenten dichos requisitos, la verificación de las asambleas por parte de la unidad técnica de fiscalización será en el 100% de las mismas conforme lo hayan solicitado las organizaciones políticas, evidentemente cuidando el aspecto de los recursos financieros y humanos que tenga esta institución y solamente respecto a aquellas organizaciones, insisto, que no han cumplido con la entrega de estos requisitos.
Evidentemente, quienes ya lo hicieron, que son 3 organizaciones de las 14 que actualmente tenemos compitiendo en este procedimiento para elegirse como partidos políticos, ellas estarían exceptuados en términos de los lineamientos. Además, se propone, ante esta situación imprevista y excepcional, que se abra una apertura por parte de las organizaciones, que puede ser a través del representante legal o de quien lleva las finanzas, a efecto de que podamos llevar nosotros un control efectivo de los recursos que se están recibiendo y ejerciendo para efectos del procedimiento de constitución de partidos políticos, y estamos sugiriendo un plazo de 8 días hábiles para estos efectos de que se entreguen a la unidad de fiscalización. Sobre este punto también se propone que el engrose contemple determinadas directrices a efecto de dar certeza al procedimiento de apertura y uso correcto de dicha cuenta en términos de los propios lineamientos de fiscalización, así como señalar las razones por las cuales esta medida resulta idónea, proporcional y necesaria en los términos que se razonan en el acuerdo. Y finalmente, señalar que el incumplimiento del presente acuerdo será motivo de valoración por parte de la unidad al momento de elaborar el dictamen respectivo, tomando en consideración por parte del Consejo General el asunto una vez que llegue en forma de dictamen. Además, de manera final, se propone que el acuerdo contemple un plazo cierto, se sugiere que sea el 26 de abril, a efecto de que se entreguen con la totalidad de los requisitos que al día de hoy no se han entregado. Básicamente eso sería el sentido del engrose, consejero presidente, y yo en ese sentido le pediría el apoyo al señor secretario para efectos de que si nos pudiera compartir a forma de lectura cuáles serían las sugerencias de los puntos resolutivos del acuerdo con estas consideraciones, por favor. Adelante, secretario. Mucho gusto, señor presidente. Me permito dar cuenta de los puntos resolutivos que se proponen en el engrose que da cuenta el consejero Roberto López Pérez. Acuerdo. Primero, se aprueba el criterio de interpretación en los términos de los considerandos, aquellos a los que se deba de hacer referencia, del presente acuerdo relativo a las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan obtener su registro como partido político local y que no han presentado la documentación que acredite la creación de la persona moral alta ante el Servicio de Administración Tributaria ni apertura de la cuenta bancaria ante alguna institución financiera. Párrafo segundo. Como consecuencia de lo anterior, se aprueba dejar sin efectos los oficios referidos en el considerando, el que corresponda, del presente acuerdo, únicamente por cuanto hace a los plazos para la presentación de la documentación que acredite la creación de la persona moral, el alta ante el Servicio de Administración Tributaria y el aviso de apertura de la cuenta bancaria mediante la presentación del contrato bancario a nombre de la persona moral para recibir el financiamiento privado correspondiente. Segundo, se instruye a la unidad de fiscalización a que, hasta en tanto las organizaciones no cumplan con la presentación de acta constitutiva, cédula de identificación fiscal y cuenta bancaria para el manejo de los recursos, las visitas de verificación respecto a esas organizaciones se llevarán a cabo en la totalidad de las asambleas que celebren conforme a la disponibilidad de los recursos de este organismo. Tercero, se aprueba como medida temporal, excepcional y por única ocasión que las organizaciones que no han presentado la totalidad de sus requisitos cuentan con un plazo de 8 días hábiles contados a partir de la notificación de este acuerdo para presentar ante la unidad de fiscalización la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la persona física que se encuentre registrada como la responsable de las finanzas o el representante legal de cada una de ellas, así como la cédula fiscal de dicha persona expedida por el Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior deberá apegarse a las directrices mencionadas en el considerando aquel que corresponda del presente acuerdo. Cuarto, se aprueba establecer el 26 de abril de la presente anualidad como fecha límite para la entrega de la totalidad de los requisitos por parte de las organizaciones consistentes en la documentación que acredita la creación de la persona moral, su alta ante el Servicio de Administración Tributaria y la apertura de la cuenta bancaria como persona moral. La unidad presentará el cumplimiento de obligaciones por parte de las organizaciones en los informes trimestrales que rinda a este Consejo General. Quinto,
Lo aprobado en este acuerdo no exime a las organizaciones del cumplimiento de las obligaciones legales que, en materia de fiscalización, les corresponden. Sexto, el incumplimiento por parte de las organizaciones a lo estipulado en el presente acuerdo será motivo de valoración en la elaboración del dictamen por parte de la unidad de fiscalización y será tomado en consideración por la Comisión y este Consejo General para los efectos legales a los que haya lugar. Séptimo, se tiene por atendida la solicitud planteada por la Organización Bienestar y Justicia Social, AC, mediante escrito de fecha 7 de marzo del presente año. En los términos de los considerandos a los que deba de hacer referencia, notifíquese al representante de dicha organización. Octavo, el presente acuerdo surtirá sus efectos legales al momento de su aprobación. Noveno, notifíquese este acuerdo a las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local para dar respuesta a la solicitud de prórroga para los efectos jurídicos correspondientes. Décimo, notifíquese al Instituto Nacional Electoral por conducto de la Unidad de Técnica de Vinculación para los efectos conducentes. Y décimo primero, publíquese el presente acuerdo por estrados y en la página de internet del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, así como en la Gaceta Oficial del Estado. Es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Consulte participaciones en segunda ronda. Segunda ronda, consulta. La consejera Tania, el consejero Juan Manuel, el representante del partido Morena, representante del PRD, el consejero Quintín. Muy bien. En segunda ronda tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos la consejera Tania Celina Vázquez Muñoz. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. El motivo de mi intervención es para exponer mi opinión, tal como lo manifesté en la sesión de la Comisión Especial de Fiscalización. A mi juicio, si bien nuestros lineamientos aprobados mediante el Acuerdo 246-2018 señalan en su artículo segundo, párrafo segundo, que las organizaciones tenían un plazo de 10 días posteriores a la procedencia de su solicitud para constituirse como partido político local, para presentar su acta constitutiva, su alta ante el Servicio de Administración Tributaria y la apertura de la cuenta bancaria de manera mancomunada, es importante considerar que a la fecha en que este Consejo General analiza este proyecto de acuerdo, no existe, en mi opinión, una vulneración del marco jurídico en materia de fiscalización, pues si este órgano superior de dirección realiza una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones aplicables de la Constitución Federal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y los propios lineamientos para la fiscalización de dichas organizaciones, podremos advertir lo siguiente. Si bien se presentaron escritos de prórroga y una consulta entre los días 4 y 7 de marzo del año actual por diversas organizaciones y ciudadanos, mediante los cuales argumentaron las razones por las cuales en cada caso se encontraban imposibilitadas para concretar la constitución de la asociación civil, su alta ante el Servicio de Administración Tributaria o la apertura de la cuenta bancaria de acuerdo a la normatividad, esa situación tendrá que analizarse desde mi perspectiva en su oportunidad por la unidad de fiscalización en el proceso de revisión que al efecto lleve respecto de los informes mensuales y finales que por disposición del artículo 11, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos deben cumplir, sin que ello implique, desde mi perspectiva, que en este momento se actualice una vulneración a la norma, pues como ya mencioné, su obligación es rendir los informes mensuales de ingresos y egresos dentro de los primeros 10 días de cada mes. Máxime si este cuerpo colegiado toma en consideración el contenido del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que establece que las personas morales que hayan aperturado una cuenta a su nombre en las entidades del sistema financiero deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, es decir, es evidente que dichas organizaciones primero deben constituir una asociación civil debidamente protocolizada y posteriormente aperturar la cuenta bancaria y solicitar su alta ante el Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, la regulación de la apertura de la cuenta bancaria se encuentra prevista en el artículo 54 del Reglamento de Fiscalización del INE, de aplicación supletoria a nuestros lineamientos, y en el cual es claro en señalar que las cuentas bancarias deberán cumplir con los siguientes requisitos. A. Ser de la titularidad del sujeto obligado, que en este caso es la organización de ciudadanos, y contar con la autorización del responsable de finanzas. B. Las disposiciones de recursos deberán realizarse a través de firmas mancomunadas. C. Una de las dos firmas mancomunadas deberá contar con la autorización o visto bueno del representante de finanzas cuando éste no vaya a firmarlas. En ese sentido, una vez constituida como persona moral o como persona física
En caso de que este Consejo General apruebe la medida extraordinaria propuesta, podrá acudir ante alguna institución del sistema financiero a solicitar la apertura de la cuenta bancaria, la cual invariablemente deberá sujetarse a los términos y condiciones que la Ley de Instituciones de Crédito señale en cada caso, razón por la cual considero que este máximo órgano de dirección no puede imponer una carga excesiva a las organizaciones constituidas como persona moral o persona física en la propuesta de adoptarla como medida extraordinaria para que dé aviso a esta autoridad de la apertura de la cuenta bancaria. Máxime, el propio artículo 284, inciso B del Reglamento de Fiscalización del INE en relación con la apertura de cuentas bancarias, dispone que deberán dar aviso a su unidad dentro de los 5 días siguientes a la firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 del reglamento que ya he referido. Es por lo anterior que no encuentro un fundamento distinto al que he mencionado en mi intervención para fijarles un plazo fatal a dichas organizaciones, cuando ello depende de la regulación que les señala a cada institución financiera. Incluso en el proyecto de acuerdo que se analiza, es una circunstancia que se precisa en los considerandos 16 y 19 que refieren, por una parte, que nuestros lineamientos no pueden limitar o restringir el derecho de libre asociación consagrado en la Constitución Federal, en el entendido que la falta de presentación de los requisitos atinentes en este momento de ninguna manera puede constituir un impedimento para su registro como organización de ciudadanos ante esta autoridad y el emprendimiento de sus actividades dirigidas a obtener su registro como partido político local, y por otra, que la utilización de recursos por parte de organizaciones políticas repercute únicamente en el ámbito de fiscalización de los mismos, sin que ello pueda trascender al derecho de asociación y a sus fines políticos, por lo que una indebida rendición de cuentas no podrá traducirse en vulnerar los derechos fundamentales de la ciudadanía agrupada en la organización, tal como lo sostuvo la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 34/2019 y acumulado. Ni con esta determinación podrá considerarse a este organismo como omiso o laxo en exigirle la cuenta bancaria, pues la obligación de rendir cuentas de ingresos y egresos corresponde a la organización que pretende constituirse como partido político local. Siendo así, desde mi perspectiva, es evidente que la obligación de las organizaciones de presentar sus informes de ingresos y egresos dentro de los primeros 10 días de cada mes subsiste, y en los cuales deberán adjuntar en cada caso los documentos comprobatorios señalados en el artículo 30 de nuestros lineamientos, o bien presentar un oficio en que relacione los formatos que no fueron utilizados conforme al artículo 28, incisos B de dicha normativa interna. De ahí que solicite se someta a una votación en lo particular, pues como argumenté en mi intervención, no comparto el hecho de que se impongan a las organizaciones cargas que limiten o restrinjan el derecho de libre asociación consagrado en la Constitución Federal. Cuanto, presidente. Muchas gracias, consejera. Tiene el uso de la voz el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Adelante. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas, todos. En primer lugar, deseo precisar que acompaño la propuesta de acuerdo que nos ha sido remitida por la Comisión de Fiscalización, así como la propuesta de engrose que ha sido leída por el secretario y comentada por el presidente de dicha comisión. ¿Por qué es importante constituir una persona moral? Porque es importante darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria, porque es importante aperturar una cuenta bancaria y tiene que ver con la auditoría y verificabilidad de las operaciones bancarias y comerciales de las personas. Todos nosotros hacemos todo ello y regimos nuestra vida laboral y nuestra vida económica con esas instituciones. Somos una persona física dada de alta ante Hacienda, tenemos una cuenta bancaria y tenemos también la necesidad de usar el RFC en nuestras principales operaciones laborales y comerciales. ¿Eso por qué es así? Porque hay que dejar rastreabilidad, porque hay que dejar huella de las operaciones bancarias. No me satisface que una persona moral no esté dada de alta en el SAT, que pretenda ser partido político y pretenda usar recursos públicos. No me satisface que no tenga una cuenta bancaria en el que quede huella de cada operación que realiza, porque no deberíamos priorizar el uso del efectivo sobre el uso del registro bancario. El debate sobre estas tres instituciones de crear una persona moral, de aperturar una cuenta bancaria y de darse en alta en el SAT,
son los mecanismos idóneos en materia de fiscalización que permite a las autoridades electorales podamos tener certeza de que cada actividad y cada peso gastado por una organización sea totalmente verificable. Esto es, para gozar del derecho humano a la libre asociación y para gozar de los derechos humanos que cuento como mexicano, debo dejar rastreabilidad del gasto que yo genere en la construcción de un nuevo partido político local. Esto es, desde una lógica muy simple, constituir una persona moral significa generar una entidad jurídica a la cual le sea reprochable obligaciones fiscales. Sin ello, hoy no podríamos mecanismos de verificabilidad del gasto que haga un partido político, ni tampoco lo podríamos hacer respecto a una asociación civil no constituida como asociación civil. Segundo, la no apertura de una cuenta bancaria significa aceptar que haya manejo de efectivo en el uso de recursos para constituir un partido político, lo cual hoy a todas luces resulta contradictorio, dado que no queda huella del uso del dinero que se esté haciendo para constituir un partido político local. Tercero, darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria, esto es, ante el SAT, me garantiza totalmente total auditoría y total verificación de cada operación que haga como persona moral. Esto es, son mecanismos ideales e idóneos probados a nivel nacional, al cual, por cierto, están sujetos todos los partidos políticos nacionales. Esto es, no estamos pidiendo nada extraordinario, nada fuera del marco normativo vigente constitucional y legal, y tampoco nada fuera de los criterios judiciales. Esto es, simplemente estamos pidiéndoles a las 14 organizaciones cumplan 3 obligaciones fundamentales. La primera de ellas es crear una persona moral. La segunda de ellas es aperturar una cuenta bancaria. Y la tercera de ellas es que se den de alta ante el Servicio de Administración Tributaria, que obtengan, esto es, un RFC. Eso nos va a garantizar que podamos en forma transparente y clara responderle a las y los ciudadanos en Veracruz de que este órgano electoral fiscaliza en forma transparente y clara cada operación de cada una de las 14 organizaciones políticas. ¿Por qué ponerles un término? Porque para pasar una materia hay que sacar más de 6. Ojalá todos pudiéramos pasar en forma libre, pero el goce de los derechos humanos también está al amparo del cumplimiento de ciertos requisitos y de ciertos mecanismos de control. Finalmente, las reglas positivas a México nos han permitido un nivel de orden. ¿Por qué estoy a favor del acuerdo? Porque respeta los derechos humanos. Segundo, porque facilita el ejercicio de un derecho humano. Tercero, porque permite la rendición de cuentas de estas 14 asociaciones. Y cuarto, permite a esta autoridad electoral el uso y la atribución como tal de fiscalización de los recursos de las 14 organizaciones. Estoy de acuerdo en el término del 26 de abril. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene el uso de la voz el representante del partido Morena, en segunda ronda. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Creo que de aprobarse en los términos, estaríamos en una acción que no compartimos nosotros. Si unas organizaciones no cumplen con los requisitos que propiamente establece para ser partido político, quiere decir que este consejo, en un futuro, cuando sean partido político, pues le pueden dispensar incluso la entrega de su fiscalización. Pues ya hay un antecedente. O sea, aquí el tema es, hay un mandato constitucional de legalidad y de certeza. Si estas organizaciones no cumplen con los requisitos, lo ideal es que se suspendan las actividades hasta en tanto no entreguen la documentación idónea. O sea, no les avisaron la semana pasada que iban a hacer
que estaban en la intención de poder ser organizaciones políticas o de competir por ser partidos políticos estatales. Esas organizaciones ya tienen un trabajo previo en la mayoría, por lo que en vía de tutela preventiva, esas organizaciones no podrían continuar con la realización de las asambleas en caso que alguna ya presentó alguna intención de realización de asamblea, no podrían continuar, porque pues podemos sospechar de dónde está ingresando el dinero, de qué lugar, de algún lugar va a salir el dinero, pero si ellos no los aclaran, pues sí causa, dijera el clásico, sospechosismo, ¿no? Creo que la posición de Morena es clara, o sea, vámonos por la transparencia, vámonos por la rendición de cuentas apropiada, pero no compartimos esta acción consecuente de este consejo, de este organismo, porque pues visto está que si lo perdonan una vez, pues los tienen que dispensar y dispensar y dispensar. Yo no comparto el criterio de la restricción de los derechos humanos violentar otros derechos, es decir, estamos ante la apariencia de un buen derecho. Si yo restringo o le limito en este momento, toda vez que ellos ya tienen la claridad todos y cada uno de los requisitos, y si no los han cumplido, bueno, es cuestión de ellos, pero este organismo tiene que mandar un mensaje muy claro a la ciudadanía. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Si bien es cierto, mencionan el tema de la restricción de derechos, que no se puede coartar la asociación de ciudadanos y que por consecuencia esto no debe afectar en tanto no cumplan con ciertos requisitos para poder fiscalizar sus recursos. Lo cierto es que sí es importante que antes de que continúen con las asambleas los partidos políticos, en este caso el grupo de ciudadanos, las asociaciones, sí se deben de contar con todos los requisitos, y no estamos en contra de que se den ciertas consecuencias. Ya ha pasado en el tema de candidaturas independientes, que algunos fueron al Tribunal Electoral y les concedieron la protección. Lo que sí nos causa ruido, y coincido con el compañero representante de Morena, es que sin contar con los requisitos para la fiscalización de sus recursos, se le permita continuar con las asambleas cuando a nivel nacional, en este caso los otros partidos políticos, nos piden celebrar actividades con personas físicas o morales debidamente registradas. ¿Cómo un proveedor va a celebrar contrato de prestación de servicio para la realización de su asamblea, traslado de ciudadanos, sin contar con los requisitos, a nombre de quién le va a emitir la factura? Es cierto, dicen que van a valorar, que va a quedar sujeto a lo que le reporten, pero esa valoración va a ser a discreción de la comisión, va a ser una estimación, a final de cuentas. ¿Cómo yo fiscalizo la celebración de actividades con personas físicas o morales de quienes aspiran a ser candidatos, partidos políticos, si su documentación no cumple con los requisitos en materia de fiscalización? Yo creo que ahí se debería de modificar el considerando número 19 para que no se permita, para que se suspenda la realización de actividades hasta en tanto cumplan con los requisitos que se derivan de esta consulta. No podemos permitir que se celebren actividades tendentes a constituir un partido político cuando puede existir entrada de dinero de forma ilícita, y eso es lo que precisamente se busca, que los ciudadanos tengan la certeza y la confianza de que se están haciendo las cosas bien. ¿Cuánto? Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el consejero Quintín Obarganes. Adelante. Gracias, consejero presidente. Me gustaría precisar nada más que en el título del acuerdo ya engrosado quedaría proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el criterio de interpretación relativo a las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden obtener su registro,
como partido político local que no han presentado la documentación que acredite la creación de la persona moral alta ante el Servicio de Administración Tributaria, ni apertura de la cuenta bancaria ante alguna institución financiera. Hasta ahí llega el título que está en el orden del día. Habría que añadirle el contenido del engrose que dice: y por el que se adoptan las medidas extraordinarias conforme al transitorio segundo de los lineamientos de fiscalización, que es la materia del engrose. Esa sería una. La otra observación es que en uno de los considerandos, en uno de los puntos de acuerdo, si no estoy equivocado en el número séptimo, manifiesta que se tiene por atendida la solicitud planteada por la organización Bienestar y Justicia Social AC, mediante escrito de fecha 7 de marzo del presente año. Sin embargo, en los antecedentes se advierten diversas solicitudes de prórroga de diversas organizaciones, y en aquel antecedente que se refiere a esa calificada consulta en el punto de acuerdo, se le sigue dando el tratamiento de prórroga, que es en el considerando 13, en el antecedente 13, y en el antecedente 15 menciona al final razón por la cual solicita que la citada comisión sea el conducto para que el Consejo General determine lo conducente a la petición planteada. La petición ciertamente termina siendo lo que es para ojos de la organización una contradicción entre un artículo y otro, que ya está contenida en este acuerdo, pero no se pone en el antecedente 15 la palabra consulta, calificativo que sí recibe ya en el punto de acuerdo séptimo. Por lo tanto, mi petición es que en el antecedente se manifestará que se le considera una consulta, y en el séptimo se tenga por atendida no nada más la solicitud de consulta de Bienestar y Justicia Social AC, sino también por respondidas las solicitudes de prórroga de las demás organizaciones. Es cuanto. Muchas gracias, consejero. Tercera ronda, ¿quiere alguien participar en tercera ronda? Consejero Roberto. Consejera Mabel. Adelante, consejero Roberto López. Gracias, presidente. En tercera ronda, 3 minutos, por favor. Bien, únicamente como se razonó al principio de mi intervención, sí señalar que lo que está cuidando mucho esta institución es, por una parte, ponderar el derecho humano de asociación política con el mandato constitucional y legal que tenemos como institución de fiscalizar, insisto, el origen, la procedencia y la legalidad de los recursos que se usan por parte de las organizaciones en las actividades que se enderezan o que encaminan a constituirse como un partido político local. En esta etapa del procedimiento, evidentemente no podríamos nosotros restringir ese derecho. Por eso el engrose que se está proponiendo es justamente, uno, imponer un plazo cierto y determinado, razonable, racional, ¿sí?, necesario a efecto de que cumplan con esos requisitos, y en tanto como medida excepcional y de naturaleza temporal, que a través de los representantes legales o del representante de las finanzas inmediatamente se abra una cuenta bancaria para rastrear el uso de esos recursos y poder llevar un control adecuado bajo determinadas directrices, e inmediatamente de que tengan los documentos se entreguen y se transfieran esos recursos a la cuenta de la persona moral. Esto también es importante porque lo que se busca es garantizar un equilibrio o una equidad entre el resto de las organizaciones que sí cumplieron. Entonces, por eso la importancia de establecer un plazo, como nosotros mismos lo habíamos hecho en los propios lineamientos. Además, como también se ha esgrimido en esta mesa, se piden como parte de los informes conciliaciones bancarias, cuentas bancarias, ¿sí?, informes financieros que no son necesarios simple y sencillamente producir o entregar, porque es indispensable tener para empezar una cuenta bancaria, un RFC y el acta constitutiva. Además, insisto mucho, es una medida de carácter excepcional, imprevista, así dan cuenta los 7 oficios de prórroga que han presentado las diferentes organizaciones, aduciendo diversas circunstancias ajenas a su voluntad, ¿sí?, que les han impedido entregar estos documentos. Y además, presidente, aprovecho la intervención a efecto de sumarme a la propuesta que ha hecho el consejero Quintín, en el sentido de que evidentemente el nombre del proyecto de acuerdo se tendría que ampliar en los términos que bien ha dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Tiene el uso de la voz la consejera Mabel Hernández. Adelante. Muchas gracias. Bueno, me gustaría resaltar
que es obligación de esta autoridad fiscalizar a las organizaciones que se quieren constituir como partido político local. Y esta obligación aparece tanto en la LEGIPE como en la Ley General de Partidos Políticos y en el reglamento de fiscalización. Por lo tanto, no podemos ser omisos y no me parece que sea un exceso pedir que cumplan con requerimientos mínimos como la apertura de una cuenta bancaria. Sin embargo, este organismo reconoce también que por causas no imputables a estas organizaciones puede ser que no hayan cumplido en tiempo y forma con los requisitos que originalmente imponían los lineamientos, como por ejemplo la presentación del contrato de la apertura de cuenta bancaria finalmente no recae en ellos, sino que es real, que puede tomar más días dependiendo del banco. Y por esta razón no es que no se puede prohibir que se realicen asambleas como tal. Sin embargo, este proyecto de acuerdo toma en consideración y hace un balance tanto del derecho de asociación como de la obligación que tenemos de fiscalización. Y me gustaría retomar que, estamos citando también un expediente de un JDC de la Sala Regional Jalapa, 34-2019, donde se interpreta que la utilización de recursos por parte de las organizaciones políticas repercute únicamente en el ámbito de la fiscalización de los mismos, sin que ello pueda trascender al derecho de asociación y a sus fines políticos. Asimismo, se aplica la acción de inconstitucionalidad ya antes citada, la 22-2014, donde se refiere que la diversa documentación consistente en los datos de la cuenta bancaria en la que se concentrará la actividad financiera de una candidatura independiente no constituye propiamente un requisito de elegibilidad, sino solamente un mecanismo de control financiero de los ingresos y egresos necesario para vigilar el origen lícito de los recursos utilizados y de su correcta aplicación al destino electoral. Con estas citas me gustaría dejar claro que estas consideraciones ya han pasado por la comisión y están impactadas en este proyecto de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Se han agotado las 3 rondas. Concluidas las rondas para la discusión del punto que nos ocupa y en razón de los argumentos vertidos en la mesa de este Consejo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numerales 7 y 9 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, le solicito al señor secretario que en primer término someta a votación en lo general el dicho acuerdo, con, por supuesto, con lo establecido en la mesa, tanto por el consejero Roberto, del engrose que manifestó, con lo que también expresó el consejero Quintín, en relación con el nombre y lo que argumentó, y posteriormente vamos a someter en votación en lo particular la propuesta que hace la consejera Tania Celina Vázquez Muñoz respecto al punto concreto en el acuerdo de que no haya fecha de vencimiento, ¿no? Esa es la propuesta concreta respecto a los plazos. Entonces, primero en lo general lo vamos a votar, como lo establece nuestro reglamento de sesiones, y posteriormente ya el punto concreto que la consejera Tania establece. Si en la votación particular persiste el sentido original del proyecto de acuerdo, pues se queda tal como lo vamos a votar en este momento. Y si en la votación de lo particular se modifica, tendremos que hacer la modificación correspondiente. Entonces, señor secretario, por favor, tome la votación en lo general. Con mucho gusto, señor presidente. Como bien lo señala en términos del reglamento de sesiones de este organismo, procederé a tomar la votación en lo general respecto del acuerdo que se somete a aprobación con la propuesta de engrose formulada por el consejero electoral Roberto López Pérez, con las precisiones hechas por el consejero Quintín Antardo Varganes Escandón, excluyendo de esta votación los puntos que fueron reservados para su aprobación en lo particular por la consejera electoral Tania Celina Vázquez Muñoz, precisando que estos consisten en lo siguiente. 1. Los considerandos y resolutivos que se refieren a que las organizaciones presenten la totalidad de sus requisitos a más tardar el 26 de abril de la presente anualidad, considerando que ello se traduce en 25 días hábiles contados a partir de la aprobación del presente acuerdo. Y número 2, el plazo de 8 días hábiles contados a partir de la notificación del acuerdo para presentar
ante la unidad de fiscalización la apertura de la cuenta bancaria a nombre de la persona física que se encuentra registrada como responsable de finanzas o representante legal y cédula fiscal expedida por el SAT. Por lo tanto, pregunto a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba en lo general el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el criterio de interpretación relativo a las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden obtener su registro como partido político local que no han presentado la documentación que acredite la creación de la persona moral alta ante el Servicio de Administración Tributaria ni apertura de la cuenta bancaria ante alguna institución financiera y por el que se adoptan las medidas extraordinarias conforme al transitorio segundo de los lineamientos de fiscalización. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobado por unanimidad en lo general el proyecto de acuerdo, señor presidente. Ahora bien, si me lo permite, en lo particular someteré la propuesta presentada por la consejera Tania Celina Vázquez Muñoz, repito, de excluir de la propuesta de engrose los considerandos y resolutivos que se refieren a que las organizaciones presenten la totalidad de sus requisitos a más tardar el 26 de abril de la presente anualidad, considerando que ello se traduce en 25 días hábiles contados a partir de la aprobación del presente acuerdo, así como el plazo de los 8 días hábiles contados a partir de la notificación del acuerdo para presentar ante la unidad de fiscalización la apertura de la cuenta bancaria a nombre de la persona física que se encuentra registrada como responsable de finanzas o representante legal y cédula fiscal expedida por el SAT. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse levantar la mano. No se aprueba por 5 votos a favor, no se aprueba así, con 5 votos en contra de la propuesta presentada por la consejera Tania. Es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Ha sido agotado el orden del día, señor presidente. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 14 horas con 30 minutos del día 20 de marzo del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.